Gracias damos al Señor. Qué bendición poder tener el tiempo con la palabra del Señor. Gracias damos al Señor por su amor. Gracias damos al Señor por su fidelidad. Y gracias damos a cada uno de ustedes por estar aquí en esta mañana recibiendo este tiempo con la palabra del Señor. Continuamos, mis amados, en este día bendiciendo al Señor y abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para recibir aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y voy a continuar hablando hoy acerca de los valores cristianos. Y creo que hoy terminamos este tiempo de los valores cristianos orando al Señor que el Señor nos bendiga y que Dios nos haya bendecido con estos principios, con estos valores que podemos incorporar en nuestras vidas con el fin de ser mejores personas, mejores hijos de Dios, pero también mejores ciudadanos y gente que manifiesta la presencia del Señor donde quiera que vayamos. Y esperamos en el Señor que el Señor nos siga regalando para la próxima semana más palabra que nos bendiga y nos restaure. Yo quiero invitarle en esta mañana para, si tiene su Biblia allí, que espero que la tenga su Biblia allí y tenga su cuaderno de notas, porque de esa manera podemos aprender más. Mateo capítulo 7, allí vamos a estar mirando en esta preciosa mañana y yo voy a leer los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 7. Dice la palabra del Señor: y cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está hablando aquí acerca de los dos cimientos. Y este capítulo 7 de Mateo, en el versículo 24 al 28, nos habla de los dos cimientos. Y la enseñanza que Jesús viene haciendo allí en estos versículos es acerca de la comparación que él hace del hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente que al escuchar su palabra dice: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y también habla del hombre insensato que escuchó pero no puso en práctica, y dice que edificó su casa sobre la arena. Y pues nosotros sabemos el final tanto del uno como del otro. En la medida que nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, se nos comparará a hombres prudentes, a personas prudentes que escuchamos pero también obedecemos. Y aquí el escritor termina diciendo que cuando Jesús terminó de dar esa enseñanza, la gente se quedaba admirada de Jesús. La gente se quedaba aterrada de la vida de Jesús. Y hacen una comparación y dicen que Jesús les enseñaba no como los escribas. ¿Por qué? Porque a diferencia de la enseñanza de Jesús frente a la enseñanza de los escribas, era que Jesús, sus enseñanzas estaban íntimamente relacionadas con su modo de vivir. Y esto sí que es importante, mis amados hermanos, porque Jesús aquí en este pasaje se puede aplicar aquel famoso dicho que dice que hay que predicar y practicar lo que uno predica. Y entonces Jesús es ese modelo. Jesús nos enseña que Él incorpora en su propia vida lo que Él enseñaba. La autoridad de Jesús era una autoridad superior. ¿Por qué? Porque la autoridad de Jesús no estaba solamente de palabras, sino que sus hechos corroboraban lo que Él hablaba. Y esto tiene que ver con los valores, hermanos. En la medida que nosotros incorporamos valores en nuestra vida, ya no solamente seremos cristianos de palabras, ya no solamente seremos cristianos de labios para afuera, seremos cristianos que practicaremos realmente, que mostraremos un testimonio coherente. Nuestras palabras y nuestros hechos entonces estarán alineados. Por eso Jesús entonces se convierte en la persona más capacitada, en la persona más idónea para enseñarnos lo que son los principios y los valores. Nadie en este mundo, nadie
nadie, ningún maestro, ningún filósofo, ningún pensador, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún especialista en la materia pudiera hablarnos de una forma tan trascendental y que sobre todo su propia vida pueda demostrar y pudiera su propia vida incorporar lo que habla y lo que dice como Jesús. Por eso Jesús se convierte en el ejemplo a seguir de todos los tiempos. No hay nadie que se compare a él, no hay nadie. Por eso Jesús vino a este mundo y él quiso modelarnos el hombre perfecto. Por eso la Biblia habla de Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. ¿Para qué? Para enseñarnos que como seres humanos, como hombres que somos, como seres humanos, cuando hablo de hombres no solamente hablo del sexo masculino, hablo del ser, de la persona, del ser humano. Como hombres y mujeres, el Señor Jesús vino a mostrarnos y a enseñarnos que sí podemos tener una vida moralmente alta, éticamente alta, que nosotros podemos desarrollar principios y valores morales y espirituales extraordinarios, porque Él lo hizo. Y quienes somos sus seguidores, pues estamos llamados a hacer eso. Nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a practicar esos valores que Él practicó, a fin de que la gente pueda conocer no solamente a Jesús de palabra, sino de hechos y en verdad. En esta mañana yo quiero expresar 3 nuevos valores que podemos incorporar a nuestra vida, además de los que ya hemos tratado en días anteriores. Yo quiero en esta mañana antes proclamar lo que la palabra del Señor dice. En la palabra de Dios encontramos en Mateo capítulo 5, nosotros encontramos esa maravillosa enseñanza que se titula el Sermón del Monte. Y recuerden que el Sermón del Monte no es solamente una serie o un par de textos en la Biblia, pues el Sermón del Monte tiene que ver con una serie de enseñanza que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, precisamente del libro de Mateo. Allí en el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que se toma más o menos 2 o 3 capítulos acerca del Sermón del Monte. Y es interesante porque la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 5 nos va a decir que Jesús, viendo a la multitud, el versículo 1 del capítulo 5 dice que Jesús, viendo a la multitud, dice que subió al monte y sus discípulos le siguieron, y sus discípulos se sentaron allí para escuchar hablar de Jesús, hablar a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús comienza a decirle bienaventurados, y comienza Jesús a hablarle de esa bienaventuranza. Lo que podemos inmediatamente entender es que, si bien es cierto, hubo gente que escuchó ese mensaje de Jesús, ese mensaje de la bienaventuranza tiene un destinatario específico, y ese destinatario específico tiene que ver con los discípulos. Para nuestros días, la iglesia de hoy, ese mensaje de Jesús es para la iglesia, esa bienaventuranza. Los únicos, las personas que deberíamos desarrollar toda esa conducta de la bienaventuranza somos los hijos del Señor. Pero es interesante porque en días pasados nosotros estábamos hablando que los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, la palabra del Señor nos va a decir que allí encontramos el decálogo, los 10 mandamientos, la regla de orden que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés: aquí están los 10 mandamientos. Y el Señor estableció el código de conducta, la manera como el pueblo se iba a comportar cuando entraran a la tierra de Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. Esos 10 mandamientos el Señor se los dio con el propósito de que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente. Recuerden que no solamente ellos iban a poseer, iban a estar en Canaán, y en Canaán habían habitantes. Canaán no era una tierra solitaria, Canaán no era una tierra desértica. Canaán tenía habitantes, allí había gente, pero además de los habitantes de Canaán, alrededor de Canaán habían otros pueblos y otras ciudades con costumbres, con ideologías, con pensamientos, con dioses. Y entonces Dios, cuando le da al pueblo los 10 mandamientos, es con la intención de que el pueblo, en medio de Canaán y de las otras naciones y pueblos que estaban a su alrededor, este pueblo de Dios fuera un pueblo diferente, un pueblo que fuera diferente, un pueblo que manifestara el Dios diferente, el Dios de Israel. Hermanos, si en el Antiguo Testamento nosotros tenemos los 10 mandamientos, pues los 10 mandamientos del Nuevo Testamento van a ser las bienaventuranzas.
Por lo tanto, vamos a nosotros tener, nosotros no vamos a poder decir es que esos 10 mandamientos fueron para el Antiguo Testamento. No, acá en el Nuevo Testamento tenemos las bienaventuranzas, que de algún modo es una manera de trasladar esos 10 mandamientos al Nuevo Testamento. Por lo tanto, si hoy nosotros como pueblo de Dios necesitamos mostrar la gloria de Dios, es a través de la práctica de estos 10 mandamientos. Y el Señor Jesús así lo estableció, y el Señor nuestro Dios así lo determinó, para que su pueblo fuera un pueblo diferente. Pero ¿qué otros valores Dios quiere que nosotros en el día de hoy aprendamos y que incorporemos en nuestra vida? Yo quiero hablarle de tres valores que me parecen interesantes en el día de hoy. En primer lugar, quiero hablarle de el valor del trabajo. El valor del trabajo. ¿Quién va a creer que el trabajo haga parte de esos valores cristianos que nosotros debemos tener en alta estima y que debemos incorporar en nuestra vida? Un pensamiento erróneo, dada la mala interpretación que se ha hecho de la Escritura, es que cuando el Señor habló acerca del trabajo, hoy en día la gente, a lo largo del tiempo, la gente ha creído el mito de que el trabajo es una maldición. Yo quiero decirle que nunca la Biblia o nunca la intención del escritor bíblico va a ser entender que el trabajo es una maldición. El Señor en Génesis capítulo 3 versículo 19, después que el hombre peca, después que Adán y Eva desobedecen al Señor, la sentencia que vino del Señor para el hombre fue: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Eso no era una maldición, no, ese no es una maldición. No, era el desafío que en adelante el hombre iba a tener. Recordemos que en Génesis 1 y 2 el hombre no había pecado, el hombre no había tenido problemas, de manera que Dios era quien sustentaba. El ser humano hasta ese momento disfrutaba de todo lo que había en el jardín del Edén y no tenía necesidad de trabajar, no tenía necesidad de ocupar sus manos en eso. De hecho, igual Dios ya había dicho anteriormente que el hombre pudiera labrar la tierra y cuidarla, de manera que ya Dios había incorporado en el hombre la necesidad de hacer algo, de funcionar, darle funcionalidad a sus capacidades. Recordemos que el Señor ya le había dicho a Adán: labra la tierra y cuídala. Y labrar es eso, proteger, hacer, producir la tierra. Entonces no podemos nosotros decir que el trabajo es una maldición, y ese concepto de que el trabajo es una maldición, por eso mucha gente ha adoptado el sistema de la vida fácil, y ese pensamiento de la vida fácil, pues déjeme decirle que ha llevado a mucha gente al desastre, ha llevado a la gente al desorden y ha llevado al ser humano incluso hasta la muerte, porque no queremos trabajar, no queremos ver el trabajo como una bendición. La gente, la religión y de pronto las mismas culturas nos han enseñado que el trabajo es una maldición. ¿Y para qué voy a trabajar? ¿Y para qué? Y por eso mucha gente encontramos haciendo tanto daño en la sociedad, porque la gente no quiere trabajar. La gente ve el trabajo como un problema, y el trabajo es una bendición. Por lo tanto, nosotros necesitamos incorporar en nuestro sistema de valores, nosotros necesitamos incorporar esto de que el trabajo es una bendición. En nuestro sistema de creencias, nosotros necesitamos entender y necesitamos motivar a la gente a trabajar, a funcionar, que entendamos que el hacer las cosas con nuestras manos es bueno. Usted que se levanta cada mañana a meditar, a pensar, a hacer, eso es una bendición. Debemos darle gracias a Dios que tenemos la posibilidad de trabajar. Yo conozco gente que todo el tiempo se la pasa quejando por el trabajo, otra vez a trabajar, y tu trabajo no es esa vaina tan difícil. Entonces no disfrutan su trabajo, se les convierte en una carga, se les convierte en una pesadez. Dios quiere que usted y yo aprendamos eso. La palabra del Señor, allí en Efesios capítulo 4, versículo 28, Efesios 4, 28 nos va a decir que el que hurtaba no hurte más, sino que haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso dice Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más. Mire lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué?
qué? Porque el Señor entiende que mucha gente no quiere trabajar y quiere tomar las cosas fáciles. Y entonces, para tomar la vida fácil, entonces se mete la gente en el narcotráfico, se mete en la vida fácil, se mete en el robo, se mete en la extorsión, se mete. ¿Por qué? Porque no quieren hacer con sus manos lo que es bueno. Y entonces nos llenamos de excusas, nos llenamos de que yo no tengo la oportunidad. Claro que hay oportunidad. Hay oportunidad para trabajar, hay oportunidad para hacer las cosas. De hecho, y si no hubiese oportunidad, recuerde que Dios nos ha dado una mente para pensar. Dios nos ha dado creatividad. Cuando oramos al Señor, Él nos da creatividad. Cuando nosotros desarrollamos una vida de relación con Dios, Él nos da esa creatividad de tal manera que podemos hacer lo que es bueno. De manera entonces que un valor que necesitamos incorporar hoy por hoy en nuestra vida es el trabajo. Y cuando usted encuentre a alguien quejándose por el trabajo, exhórtelo y hágale saber que usted ha entendido por la palabra de Dios que el trabajo es una bendición. Y sobre todo nosotros, los hijos de Dios, debemos entender que el trabajo es una bendición. No podemos, lógicamente, llevar el trabajo al extremo, al punto de esclavizarnos y volvernos esclavos del trabajo. No, pero sí tenemos que entender que trabajar nos hace bien. Trabajar nos hace bien. Levantarnos cada mañana y tener algo para hacer nos hace bien, para la gloria del Señor. Y yo le felicito a usted porque usted es una persona que ama trabajar, que ama hacer las cosas bien. El segundo valor que el Señor quiere que incorporemos en nuestra vida está allí precisamente en el contexto de esa manifestación gloriosa del Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 9, el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores. Y es el segundo valor que necesitamos incorporar hoy a esa lista que tenemos. Este es otro valor que necesitamos incorporar a esa larga lista de valores que hemos estado estudiando. La pacificación, el ser pacificadores, bienaventurados, feliz el pacificador. La palabra bienaventurado, dichoso el pacificador, dichosa la persona que es pacífica, bienaventurado, feliz la persona. Sabe que la persona que es pacífica va a ser feliz porque va a evitarse unos problemas. A mí me llama la atención que hay gente muy tropelera, hermano. Hay gente tropelera en la vida, hay gente que se mete en unos líos, y cristianos, hermanos, son tropeleros, buscapleitos, hermano, todo lo quieren resolver a los problemas y se enojan y quieren salir y quieren molestar y quieren, agredir al otro. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a la pacificación. Por eso los hijos del Señor, los hijos de Dios, tenemos siempre que propender por ser pacíficos, mediadores. Si hay alguien que necesita, hay alguien que debe modelar vida de paz, son los hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos que andar peleándonos con nadie. Los hijos de Dios no tenemos que andar discutiendo con nadie. Nuestros derechos, el Señor es el que pelea por nosotros. Usted y yo no tenemos que andar reclamando derechos de nada. El Señor, usted cuando ve a Jesús en la Biblia reclamando derechos, Él era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, y en el desarrollo de su vida en esta tierra nunca Jesús dijo: es que a mí me tienen que respetar porque yo soy el Hijo de Dios. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Usted ve a Jesús manso y humilde, usted ve a Jesús pacífico, usted ve a Jesús, hermano, haciendo las cosas adecuadamente. Usted no ve a Jesús peleándose con nadie. Pero nosotros necesitamos ser pacificadores dentro de nuestra casa. Usted se da cuenta que hay entonces matrimonios que todo lo resuelven a los pleitos, a las peleas. Hermano, uno de los dos es más buscapleito que el otro y andan allí, hermano, en esa cosa, en esa tiradera. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser personas pacíficas. En la calle, a veces andamos en la calle y a veces nos dejamos saturar, a veces andamos estresados y en la calle entonces queremos arreglar los problemas con la gente, discutiendo. Los hijos de Dios no, los hijos de Dios somos personas pacificadores. Usted y yo no tenemos que andar por allí como locos haciendo bulla, hermano, tirando piedra, alentando a la gente, vaya y haga. No, nosotros somos gente pacífica.
Y más en una sociedad como la nuestra, Dios nos manda a ser personas pacificadores. Me daba gozo y alegría ayer que escuchaba, y es algo que quiero abrir un paréntesis para que oremos en el nombre del Señor, para que oremos. Está un proyecto de ley que se está cursando en el gobierno con la ayuda del Señor para que todo ese programa de civilización en el país, todo este programa de cultura ciudadana, hermano, ese proyecto se está tramitando a ver si la iglesia cristiana es promotora de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno se está dando cuenta que los hijos de Dios, que la iglesia debe ser la institución más pacífica que puede haber sobre la tierra. Pero a veces andamos por allí dando mal testimonio a través de actitudes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que a mí me gusta hablarle la verdad a la gente. Deje eso, porque a veces sobre pretexto de eso, hermanos, nos volvemos groseros, nos volvemos altaneros y sobre todo damos mal testimonio. Usted no tiene que andarle hablando verdades a nadie. Usted no tiene que estarle recordando nada a nadie. Usted con su ejemplo, con el ejemplo estamos llamados a decirle a los demás que nosotros somos diferentes. Bienaventurados los pacificadores. Allí en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor va a decir: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. No le busquemos mal al cuerpo, mis amados hermanos. Aprendamos del Señor, que es manso y humilde de corazón, está diciendo Jesús. Manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. El Señor Jesús, qué ejemplo de pacificación, hermano. Estando en la cruz, sus verdugos lo están insultando, sus verdugos lo están atacando, sus verdugos están clavando sus manos, sus verdugos están pasando por su costado, atravesando su costado con una lanza, y Él desde la cruz les está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Allá al lado suyo tiene a un ladrón que lo injuria, lo acusa, lo condena, le dice cantidades de cosas, y allí el Señor le está diciendo: sabes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, el hombre pacífico, Jesús, la persona que nos modela vida de pacificación. Qué bueno que usted y yo podamos incorporar este valor de ser pacífico. No tenemos que arreglar todo con la violencia, no tenemos que arreglar todo con la gritería, no tenemos que arreglar todo con el pleito, con la lucha. No, es necesario que aprendamos a ser personas pacíficas en el nombre del Señor. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos va a decir que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Hermano, para pelear tienen que haber dos. Hermano, para pelear siempre tienen que haber dos. Y qué bueno que nosotros aprendamos desde nuestra casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Cuando alguien se subleva, hermano, nosotros podamos bajarnos. Y en la medida que nosotros nos bajemos, eso dice la palabra del Señor, que le vamos a producir al otro que se sienta apenado, que se sienta avergonzado por ser como es. Pero nosotros vamos a dejar el nombre del Señor en alto. Que allí donde usted está, aquí donde yo estoy, podamos decirle: Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, ayúdanos a ser gente pacificadora. Señor, que cuando se tenga que mediar en un conflicto, nos llamen a nosotros, que nos conozcan como personas que tenemos sabiduría de Dios para ayudar a establecer, a restablecer relaciones. Y esto es importante, la pacificación, mis amados hermanos. Cuando a usted le llegue a alguien a comentar, a hacer comentarios, a hablar mal de otro, allí se aplica el ser pacificadores. No preste oído, procure acercar a la gente, procure, hermano, a que la gente pueda relacionarse. Me parece terrible cuando a mí viene alguien a decirme algo y yo me pongo en favor de esta persona para distanciar a las personas, y entonces venga acá, hermanito, a él no lo siga, no es que él, y comenzamos. No, ser pacificadores es un momentico, mi hermano. Si algo está pasando con el hermano, si algo tienes con el hermano, ve y habla con él. Y si me estás buscando, entonces yo voy a mediar entre tú y él, porque entre creyentes, entre hijos de Dios, no puede haber división. Pero a veces no, a veces nos falta la sabiduría, a veces somos carentes de
de ese valor de la pacificación, que en vez de ayudar a unir, lo que hacemos es dividir más, y eso no es de bendición, eso no es de bendición. Así que yo le quiero animar en el nombre del Señor: cuando alguien venga a comentarle, cuando alguien venga a buscar refugio de donde usted, si alguien lo busca, dígale: yo he aprendido que es bienaventurado ser pacificador, y acerque a las personas. No le coma cuento a la gente. Procure ser un pacificador con la ayuda del Señor. Y el tercer valor que necesitamos incorporar en el día de hoy a nuestra gran lista que hemos estado construyendo es la integridad. Esto es importante, que usted y yo podamos desarrollar integridad en nuestra vida como hijos de Dios y como persona. La palabra integridad significa o hace referencia a algo intacto, algo entero, algo lleno de pureza, incorruptible, algo que está robusto y se encuentra en su estado normal. Qué importante que nosotros seamos personas íntegras, íntegras en todo lo que nosotros hagamos. Le decía que toda esta enseñanza que estoy trabajando no es de mi propia autoría. Esto es fruto de todo un estudio que he estado teniendo con este maravilloso libro del pastor Boyce Wallace, que de paso se lo recomiendo para que usted lo pueda tener en casa y pueda profundizar más, porque aquí este hombre profundiza enormemente acerca de los valores cristianos. Mal haría yo y falto de integridad sería yo al atribuirme que esto que le estoy compartiendo es de mi propia autoría. Saber que el poder decirle: lo he tomado de aquí, eso es integridad. A veces en la vida andamos y no damos crédito a las personas que nos han bendecido, y eso es integridad. Demos crédito a las personas, demos crédito al trabajo que tenemos. Dele gracias a Dios por la bendición que tiene la gente que tiene a su alrededor. Dele gracias al Señor. Y a veces tememos eso, y eso es falta de integridad. En la Biblia encontramos ejemplos de personas, hombres y mujeres, que nos dan cátedra de lo que es ser una persona íntegra, una persona que no se deja mover, una persona que es incorruptible, es decir, que en esa persona no se encuentra nada de corrupción. Esa es una persona íntegra. Y en medio de la sociedad que usted y yo hoy vivimos, creo en el nombre del Señor, creo que sí necesitamos desarrollar integridad. Integridad en nuestro trabajo, integridad en lo que hacemos, integridad en nuestra labor, íntegros en la profesión que Dios nos ha dado. Cuando vemos que hay gente que se la pasa adulterando las cosas, cuando encontramos gente que se la pasa, hermano, dejándose llevar, dejándose enredar la vida por unos centavos más, mis amados hermanos, nuestra vida, nuestro buen nombre, nuestro testimonio vale mucho para que lo embarremos y para que lo dañemos en cosas tan elementales, en cosas tan pasajeras, en cosas que hoy están y mañana no las podemos tener, como el dinero, como el chisme, como cosas que no son. Hermano, tenemos que cuidarnos en el nombre del Señor de eso y pedirle a Dios que nos ayude a ser personas íntegras. Quiero hablarle rápidamente de 3 ejemplos que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos un primer ejemplo, y es el ejemplo de Job. Job, en medio de la prueba, fue un hombre íntegro. La Biblia dice allí en Job capítulo 2 que cuando él está pasando por el momento de prueba, su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Y Job le dice: sabes, de Dios vamos a recibir lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Hablas como una mujer falta de entendimiento. Y la Biblia termina diciendo que en todo eso Job no pecó ni se halló maldad en su boca. En todo eso, mire qué importante es la integridad. La integridad es esa capacidad que Dios nos da para que aún en medio de la prueba nosotros aprendamos a mantenernos fieles, a mantenernos intactos en el nombre del Señor. La preocupación más grande que uno como pastor tiene es cuando uno ve muchos creyentes que en medio de la prueba se descuadernan, hermano, se descuadernan, vociferan, hablan mal, critican, hermano. ¿Por qué? Porque son personas faltos de integridad. Pero hay otro ejemplo en la Biblia que nos llama la atención poderosamente, y es
este hombre es Nehemías. Nehemías es este hombre maravillosamente íntegro que la palabra del Señor nos enseña. En el capítulo 5 de Nehemías dice que Nehemías llega, y cuando llegó el momento de dar la provisión al pueblo, él miraba cómo los otros gobernadores, los otros gobernantes tomaban las cosas que eran para el pueblo y se las quedaban con ellos. Y dice la palabra del Señor que Nehemías dijo: no, yo no lo voy a hacer así. Y cuando le tocó el turno a Nehemías, él entregó a todos la provisión, el pan a cada uno. Y dice: yo y mis hermanos no tomamos nada de lo que no era de nosotros, no lo tomamos, todo lo dimos al pueblo. Qué importante eso, hermano. Nehemías nos muestra un ejemplo de integridad a través de eso. Y el clásico, uno de los clásicos que tenemos en la Biblia de integridad es Daniel. Allí en la Biblia nos presenta la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando usted lee el capítulo 6, dice que Artajerjes no encontró en medio de todo su gobierno un hombre tan íntegro como Daniel. Los hijos de Dios, en las instituciones donde usted está, en la institución donde usted trabaja, usted tiene que, hermano, destacarse como una persona íntegra, que hablen mal de todo el mundo, que hablen que llegan tarde, que hacen las cosas de mala gana de otros, pero de un hijo de Dios, hermano, usted y yo tenemos que estarnos ganando diplomas de integridad, de fidelidad, de lealtad. ¿Por qué? Porque esos son los valores que los hijos de Dios debemos incorporar. Y vaya que tenemos que terminar con otro hombre extraordinario. ¿Qué tal José? ¿Qué tal la vida de José, verdad? Génesis capítulo 39, versículo 7, dice la palabra del Señor que la mujer de Potifar, estando José como empleado en la casa de Potifar, su esposa, la esposa de Potifar, se enamora de este muchacho. Este muchacho, dice la Biblia, que era bello, era hermoso. Así son los hijos de Dios, bellos y hermosos. Son los hijos de Dios. Y esta mujer se enamora de este hombre y dice que ella le dice: duerme conmigo. Esta mujer quiere serle infiel a Potifar, y allí Satanás le tiró la red a José. Y la palabra del Señor en Génesis 39, los versículos 8 y 9, nos va a decir cuál fue la respuesta que tuvo José para esta mujer. José le dijo: mira, tu marido me ha puesto a mí aquí como el jefe de todo esto, y lo único que tu marido no me encargó fue tu vida. A ti tu marido no me encargó, de manera que yo no puedo hacer esto porque deshonraría la confianza que este hombre me ha dado a mí. Pero más que eso, dice la palabra del Señor, que José le dijo: no solamente yo agrediría la confianza que este hombre me dio, sino que yo terminaría pecando contra Dios. Wow, qué importante esto de la integridad. José no se sintió presionado por la circunstancia. A mí me llama la atención que hay gente que para ser deshonesto, hay gente que para no guardar la integridad atribuye, hermanos, se atribuye su situación al estado o del momento que está viviendo. No es que yo lo hice porque tenía necesidad. Amados, ninguna necesidad nos lleva o nos debe llevar a faltar la integridad. Ninguna necesidad, por más apremiante que sea. Es mejor que usted se acerque a alguien y con sinceridad le hable, le diga: mira, yo necesito que me colabores, me ayudes en esto. En este momento estoy pasando por esta situación, pero que el Señor nos ayude a que nunca tengamos que perder nuestra integridad. Que Dios nos ayude a mantener fieles, a mantenernos claros en lo que tenemos que hacer. Nosotros los hombres, nosotros los varones, mis amados, mucho cuidado con eso. No podemos nosotros atribuir: no es que en la casa yo me siento mal, entonces voy y busco fuera lo que no se me ha perdido. Tengamos mucho cuidado con eso. La integridad en nuestras palabras, la integridad en nuestros pensamientos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza para que cada día nuestros pensamientos estén alineados a la verdad y a la palabra del Señor. 3 nuevos valores que puedes incorporar en esa lista que el Señor nos ha permitido en este tiempo construir. Y yo te quiero animar para que lo hagas en el nombre del Señor. Apropiate de ellos. Y cuando lo estoy hablando, no es porque yo ya sea
perfecto en eso. Cuando le hablo esto no es porque yo ya he alcanzado, como dice el apóstol Pablo, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está delante. Y así como oro para que Dios le ayude a usted, yo quiero que usted ore para que Dios me ayude a mí también. Porque créame que todos estamos en este camino y ninguno de nosotros aquí ya hemos llegado al punto. No, ninguno hemos llegado hasta el final. Todavía estamos siendo construidos, estamos en las manos de Dios siendo formados, y que Dios nos ayude a todos, y por eso debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros para ser fortalecidos en todos estos valores, y que la gracia del Señor nos permita ser luminares en el mundo, que el Señor nos ayude a convertirnos en personas que glorifiquemos al Señor con nuestra vida en todo lo que hagamos, y que en el lugar donde Dios te ha puesto, en la ciudad, en el país donde estás, en el trabajo, en la oficina, en la empresa donde estás, la gente diga: aquí hay alguien que yo puedo dar fe de que es una persona con altos principios y valores éticos, morales y espirituales, y que esa persona seas tú, que esa persona seamos cada uno de nosotros. Preciosos de Dios, les bendigo en este día, deseándoles como siempre un feliz fin de semana cargado, lleno de la gracia y del favor de Dios, recordándoles siempre y pidiéndoles que nunca se olviden que de este lado hay gente que les ama y que ora por ustedes, y que estamos dispuestos a seguir adelante hasta que el Señor así lo determine, o hasta que el Señor diga lo contrario. Les bendecimos como familia, deseando que los cielos permanezcan abiertos sobre ustedes siempre, y que no haga falta nada de lo que el Señor ha prometido para cada uno de ustedes. Padre, bendigo tu pueblo, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, a cada una de estas familias que están allí presentes y las que están representadas. Oro para que tu poder sea manifestado en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, y yo te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, y esta preciosa palabra sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Te bendigo y te doy gracias, mi buen Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo en esta mañana, no sin antes recordarle, el domingo 9 de la mañana estaremos allí. Nuestra transmisión, nuestra celebración allí en vivo, nuestra transmisión en línea. Conéctese, invite a más personas. Tenemos otra poderosa palabra del Señor que espero te bendiga como Dios nos ha bendecido en este tiempo. Y les recuerdo, no deje de orar. Sigamos orando, Dios se está moviendo, Dios se está glorificando, y que Él se manifieste de tal manera que pronto podamos estar otra vez juntos alabando y bendiciendo su precioso nombre. Amados, feliz día, que Dios les bendiga, y un abrazo fuerte a la distancia. Chao, chao.